Bien, vamos a iniciar. Buenas noches. Vamos a terminar con el tema 3, la semana 3, en este caso el tema de momentos. Vamos a hoy hacer algunos problemas de ejemplo para ver si queda alguna duda, porque ya el martes entonces iniciaríamos con el siguiente tema, que sería el último, cuerpo rígido. Vamos a ver si este problema está en la presentación. El PPT dice: una fuerza vertical de 100 libras se aplica en el extremo de una palanca que está unida a una flecha en el punto O. Determine, y ahí pide varias cosas. Uno, el momento de la fuerza que está ahí de 100 libras con respecto al punto O. La fuerza horizontal aplicada en el punto A que origina el mismo momento. Esa sería otra pregunta. La C dice: ¿cuál sería la mínima fuerza que aplicada en el punto A nos crea el mismo momento con respecto al punto O? Y en la última, bueno, penúltima realmente, ¿qué tan lejos de la flecha debe actuar una fuerza vertical de 240 libras para originar el mismo momento con respecto al punto? Bien, vamos a ver. Primero, cuando nosotros hablamos de flecha, nos referimos a una especie de eje o pasador que estaría, vamos a marcar con un color aquí, que estaría en caso tal, aquí, ¿no? Aquí tenemos como un eje que pasa, ¿no? Y esta palanca entonces puede moverse en esta dirección, ya sea en sentido horario o antihorario. Entonces aquí tenemos que la primera pregunta es: ¿cuál es el momento que esa fuerza ejerce con respecto al punto O? Una de las cosas que yo generalmente hago, y eso lo comentaba, es que yo trato de dibujar las líneas de R y de la fuerza. Bien, ¿qué quiero decir aquí? En ese caso, punto de origen, importante, mi punto O. Aquí voy a simular eso, voy a colocar. Este sería mi punto O, donde está la flecha. Tengo ahora el vector de R. El vector de R, voy a ver si lo dibujo encima del dibujo. No, porque después lo... voy a dibujarlo acá mismo. En este caso, R, si nos fijamos, R es el vector que va de posición, que va desde el punto O hasta donde está la fuerza anclada, ¿verdad? Entonces, para mí, en ese caso, R vendría a ser esto que está aquí. Este sería R. Vamos a inclinar un poquito ahí. Yo tengo que este es R. Y la fuerza, vamos a colocarla en color rojo, sería esta de 100 libras que va hacia abajo. Entonces yo tengo que esta es la fuerza. Ahora, fíjense que mi vector R, ok, la definición, vamos a la definición. Nosotros tenemos que, para encontrar el momento, yo podía hacerlo por varios métodos. Habíamos hablado de R, es el seno del ángulo, fuerza a distancia perpendicular. En el caso también de, podíamos colocar las componentes de la fuerza. Aquí, si yo tengo que esto es R y esta es la fuerza, quizás la manera más sencilla o más fácil para mí de tratar de observar cuál es el ángulo que existe entre esos dos vectores, porque es el ángulo que existe entre esas dos líneas que yo acabo de dibujar, es simplemente extendiendo esas líneas, ¿no? Me refiero a hacer esto, por ejemplo. Si hago esto y hago esto, de repente me facilita, aunque no es necesario, ¿no? Piensa que aquí yo tengo 4 ángulos, 2 de ellos iguales, dos pares iguales. Este y este son iguales, este y este son iguales. Aquí es necesario determinar cuál es el ángulo que existe entre esas dos líneas que yo acabo de marcar. Fíjense que yo tengo 60 grados acá abajo. Sin embargo, aquí, entre estas dos líneas, yo tengo 30 grados. 30 grados. Vamos a dibujar las direcciones de los vectores. Rojo. Entonces, yo podría aplicar mi fórmula que me dice momento es igual a RF seno del ángulo. Aquí yo tendría que momento sería igual a R, que es 24 pulgadas, la fuerza, que es de 100 libras, y seno del ángulo, que sería 30 grados. Entonces, aquí yo tengo que
el momento que esa fuerza ejerce sobre el punto O sería 24 por 100 por seno de 30. Yo tengo aquí 1200 libras, pulgadas. Aquí entonces tengo 1200 libras pulgadas. Y si quiero colocarlo como vector, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 1200 libras pulgadas. En este caso, esto hace que gire en sentido de las manecillas del reloj, así que sería negativo, ¿no? Esto ya de por sí implica que es negativo. Entonces, esa fuerza, ¿qué momento hace en el punto O? 1200 libras pulgadas. Ok, esta es la A. En el caso de la B me dice, ¿cuál sería la fuerza horizontal que aplicada en el punto A me vaya a crear el mismo momento con respecto al punto O? Bien, vamos a hacer algo, vamos a ir diagramando eso. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a colocar aquí en el puntito verde mi origen, mi punto O, donde está el pasador. R en este caso no cambia, R sigue siendo la misma. Ah, pensaba que tenía línea. ¿Qué pasa? Ok, esto es R. La diferencia ahora es que la fuerza, y el problema lo dice, la fuerza está colocada de forma vertical, horizontal, perdón. Eso quiere decir que la fuerza en vez de estar así, ahora va a estar de esta forma. Entonces, lo voy a pasar acá. Yo tengo que esta fuerza iría de esta forma. Voy a hacer esto acá. Esta sería la fuerza. Este sería R. Y voy a hacer lo que hice hace un rato, de extender las líneas de los extender la línea de los vectores, esos que acabo de marcar. Tendría esto, y ahora sí podemos observar que por geometría el ángulo que existe entre ellos dos sería justamente el de 60. ¿Sí? Pues, podemos usar 60 o este otro ángulo que está acá, que sería 90 más 30, 120. Es lo mismo, lo que hay que tener cuidado es de estar claritos en ese ángulo. Vamos a colocar aquí, momento es igual a RF seno del ángulo. En este caso, a mí lo que me piden es la fuerza. La fuerza sería la incógnita. Vamos a colocar aquí la fuerza es lo que yo quiero encontrar en el apartado B. Yo quiero encontrar la fuerza. ¿Que me cree qué cosa? El mismo momento. Ah, ok, entonces el momento sería el mismo que acabamos de encontrar en el inciso A y además en esta dirección. La R va a ser igual que el caso anterior, que es 24 pulgadas. Y el ángulo ahora sí cambia a 60 grados. Cambia a 60 grados. Bien, yo tengo aquí entonces que si despejo la fuerza, tendría fuerza igual a momento entre R seno del ángulo. Y yo tengo aquí entonces 1200 libras pulgadas entre R, que es 24 pulgadas, y el seno ahora de 60. Eso me daría la fuerza horizontal que me cree el mismo momento de 1200 libras por pulgada, ¿no? Entonces, aquí yo tengo esa fuerza, me daría 4 entre seno de 60, 57.7 libras. ¿Ok? Entonces,
para el inciso B, la fuerza horizontal que me cree el momento en 1200 libras por pulgada sería 57 libras, que sería esta acá. Recordemos que esto es R y que esta sería entonces la fuerza. Bien, vamos entonces al inciso C. En el inciso C me dice que ¿cuál sería la fuerza mínima? Fíjense, la fuerza más pequeña que yo aplicando en el punto A me origine el mismo momento con respecto al punto O. Bien, el momento se mantiene, 1200 libras por pulgada. Lo que yo tengo que ver es la fuerza y el ángulo. La fuerza y el ángulo es lo que yo tendría que en este caso analizar. Bien, ¿qué pasa? Yo voy a tener la misma disposición. Esto no va a cambiar el tamaño de la palanca. Lo que va a suceder y lo que me pide en ese problema es encontrar cuál sería la fuerza más pequeña aplicada aquí en el punto A. Bien, aquí yo tengo diferentes posibilidades y eso es lo interesante de ese problema. Yo puedo tener la fuerza en cualquier dirección. Ahora, la pregunta es ¿cuál es la fuerza más pequeña? ¿Cómo yo tengo que colocar esa fuerza? Esa es la parte interesante en cuanto al ángulo que debe tener con respecto a R. Vamos a analizar eso, vamos a hacerlo acá. Vamos a ver qué pasa allí. Yo tengo otra vez R, vamos a dibujarlo. Bien, fíjense, tengo R. Vamos por aquí. Ese es mi vector R. Voy a simplemente extender la línea nada más. Esa es la línea extendida. Yo sé que la fuerza está aquí. Este sería mi punto O, ¿no? Vemos acá. Esto sería R. Y ahora viene la parte aquí fundamental para resolver el caso este. Yo tengo que la fuerza que va a estar en el extremo puede tener cualquier dirección. Vamos a ver qué tenemos en este caso. Voy a ponerlo acá arriba para facilitar la visualización. Yo tengo, el momento es 1200 libras por pulgada. Fíjense la dirección. En el problema anterior la fuerza era horizontal y era hacia acá porque me crea el mismo momento, el mismo sentido, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí tengo el momento, R lo conozco, va a ser igual a 24 pulgadas, el largo de la palanca. La fuerza no la conozco y el ángulo tampoco. Ok, aquí tengo que es un problema, porque tengo como dos incógnitas. Aquí realmente lo que tendríamos que tener cuidado es, o analizar, es, ok, esta fuerza puede tener cualquier dirección. ¿Qué dirección yo le pongo a esta fuerza para que sea la fuerza más pequeña? Yo nomás tengo que ejercer la fuerza más pequeña para que me cree el mismo momento. Ok. Si yo coloco la fuerza así, por ejemplo, el momento que esa fuerza va a ejercer en el punto va a ser 0. Yo necesito 1200, no, 0 no. O sea, si yo lo coloco aquí, tengo el mínimo momento que sería 0, pero no es lo que me está pidiendo el problema. El problema me dice 1200, necesito 1200, y esta fuerza tienes que colocarla de manera tal de que con el mínimo esfuerzo yo pueda crear el momento ese que está ahí. Y aquí está la clave, y por favor presten atención. En este caso, la fuerza debe estar perpendicular a R. Fíjense, perpendicular a R. En la clase anterior nosotros habíamos hablado cuando nosotros tenemos una fuerza que es más eficiente. Por ejemplo, si está a 90 grados y lo más alejado del punto donde yo quiero ejercer el momento sería lo más eficiente. Entonces, esta fuerza va a estar allí donde la acabamos de dibujar. Yo tenía entonces que esta sería la fuerza que conozco. Ahora se nos
facilitó esto aquí, el tema del ángulo. El ángulo va a ser de 90 grados, ¿sí? El ángulo va a ser de 90 grados. Así que aquí tendríamos que aplicar básicamente la fórmula que usamos acá al lado, fíjense la que tenemos, R, seno del ángulo, y que aquí tengo 1200 libras por pulgada, R, en este caso 24 pulgadas, y seno de 90, que es 1. Bien, tengo aquí entonces que la fuerza, al momento de hacer este cálculo, 1200 entre 24, me da 50.0, el seno 90 es 1. 50.0. Entonces, ahí yo tengo que la mínima fuerza que tengo que aplicar en ese punto para poder crear ese momento de 1200 sería 50 libras. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Se entiende? Profesor, no entendí por qué hay que ponerla perpendicular la fuerza. Porque cuando tienes una fuerza perpendicular, es la fuerza lo más eficiente posible, ¿sí? Quiero decir con eso, por ejemplo, que, digamos, el caso, por ejemplo, vamos a dónde lo hago, vamos a hacerlo acá al extremo, por acá. En el caso que yo tenga, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, cuando se abren las llaves, las tuberías, las válvulas, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajaba en el IDAN, digamos, estas llaves, para poder abrirlas, lo que se hacía, vamos a suponer que tú querías abrir una válvula acá. Lo que hacía la persona es que se colocaba al otro extremo, ¿no? Y agarrábamos el más gordo de todos, el más pesado, era el que se colocaba aquí, se paraba sobre la llave, ¿no? Para abrirla. Eso es lo más eficiente. Si tú analizas, el peso está de esta forma, ¿verdad? Que sería la fuerza y esto sería R. Tienes R, la fuerza, y aquí tienes 90 grados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo agarro y esa llave le coloco, no sé, vamos a suponer que no esté totalmente aquí, ¿no? Y el primer jalón empieza desde aquí. Esta llave está un poquito inclinada, ¿no? Y empezamos a hacerlo desde aquí, aunque digo, no va a dar espacio tampoco la tierra, pero vamos a decir algo como esto. Aquí tenemos algo parecido, tienes la fuerza, tienes R que es igual, pero, en este caso el ángulo es diferente de 90, es menor. Cuando haces esto, esta fuerza, para poder equiparar, esta fuerza tendría que ser mayor aquí. Entonces, de repente aquí se queda corto, de repente viene un compañero aquí, se coloca ahí los dos juntos, ¿verdad? Para hacer una especie de mayor, digo, no una especie, para colocar mayor fuerza en el extremo. Entonces, si tú tienes que este momento es de 1200 libras por pulgada y quieres crear ese momento con la fuerza más pequeña posible, fíjate que yo lo que hago es esto, ¿no? Esta es la fuerza más pequeña posible. Si yo tengo un ángulo diferente, entonces yo tengo que colocar más fuerza para poder ejercer el mismo movimiento que hizo esta fuerza de acá. Más o menos, ¿se entiende? Ah, ok, ya sí. ¿Sí? Creo que sí. Ok. Gracias. Entonces, fíjate, cuando tú tengas que ser lo más eficiente posible para crear un momento, imagínate que tienes que colocar siempre 90 grados. ¿Con quién? Con R. O sea, aquí es muy importante. Aquí lo que, para poder crear esto, tenemos que definir el vector de R. R es el vector que va desde el punto O a donde está anclada la fuerza, ¿verdad? Entonces, lo que dije hace un rato, si esta fuerza estuviera, por ejemplo, en esta dirección, crea un momento de 0. Yo necesito un momento de 1200. Si esta fuerza estuviera así, necesito una mayor fuerza para poder crear el mismo momento. Si esta fuerza, fíjate, aquí sería una fuerza inimaginable, una fuerza inimaginable. Aquí casi tendiendo a infinito, por ejemplo. Menos fuerza, menos, la menor. Más, mucho, demasiado, nada. Entonces, y lo mismo puede pasar al otro lado. Yo también puedo tener esto. Esta fuerza de este lado me crea también un momento de 1200 libras, pero el problema es que la dirección del momento es con respecto a las manecillas del reloj. Y aquí entonces el momento sería antihorario, que en este caso
No lo pide el problema. En el último inciso nos dice qué tan lejos de la flecha debe, qué tan lejos de la flecha debe actuar una fuerza vertical de 240 libras para que nos vaya a ofrecer el mismo momento que hemos trabajado de los de 1200 libras por pulgada. ¿Qué tan lejos de la flecha? Ok, la flecha, recuerden que está en el punto O. En el último problema, la diferencia es la siguiente. Ahora yo voy a tener que la fuerza, si nos dice que la fuerza es vertical, eso quiere decir que la fuerza va hacia abajo. Pero va a tener un punto de aplicación que no sabemos. Puede ser aquí, puede ser que yo tenga que extender la palanca y colocarlo acá arriba, ¿no? Es lo que vamos a analizar ahora. No sé dónde voy a colocar la fuerza. La fuerza ahora es mayor que la de 100. La fuerza ahora es de 240 libras. ¿Sí? Bien, vamos a ver. En caso de D es que tan lejos queda de la flecha. Vamos a hacer algo aquí. Yo voy a colocar la distancia de la palanca. Yo sé no la usa toda. Esta es la 24 pulgadas. Habíamos visto que la fuerza originalmente era de 100 libras, ¿verdad? Iba así, originalmente. Esta fuerza originalmente me quedaba al momento de 1200 libras por pulgada. Si yo ahora tengo una fuerza mayor, una fuerza de 240 libras, y también es, como en este caso, vertical, esa fuerza necesariamente tiene que ir hacia abajo, ¿verdad? Para poder que gire en la misma dirección. Ok, eso es uno. Dos, yo tengo dos opciones. Una opción en la cual yo coloque la fuerza aquí, más cerca del punto O, y otra opción en la que yo tenga que extender esta palanca y colocar la fuerza acá. Ahora, si esa fuerza es de 240 libras, ¿qué opción ustedes agarrarían? ¿La primera o la segunda opción? ¿Cuál de esas sería la opción correcta? La segunda opción. La segunda. La primera, profesor. La primera. Ok. Fíjense, yo les había comentado que en el caso del momento, nosotros tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Uno, la distancia. Otro, la magnitud de la fuerza. Otro, el ángulo, ¿no? El ángulo, puede ser que tenga una fuerza de 100 y otra de 100, pero el ángulo, la diferencia que tiene cómo yo coloque esa fuerza, así mismo me va a crear un momento completamente diferente. Ejemplo, si yo esa fuerza de 100 la coloco a lo largo del eje, yo dije que esa fuerza va a crear un momento de 0. Ahora, si yo estoy comparando situaciones con el mismo ángulo, fíjense, porque yo tengo aquí, R va a ser más pequeño, pero el ángulo se va a mantener igual. Acá R va a ser de 24, ¿no? Y el ángulo se mantiene igual. Cuando yo comparo con la misma condición de, vamos a decir, de ángulo, en la fórmula R F seno del ángulo, yo tengo que, si me acerco al punto donde yo quiero crear momento, yo tengo que ejercer una fuerza mayor. ¿Sí? El ejemplo lo habíamos dado en la clase pasada con el tema de la puerta del salón de clase. Así que recuerdan cómo era el salón de clase. Si nos acordamos, ¿verdad? Hace ya como hace un siglo de eso. Nosotros teníamos nuestro salón. Las puertas abrían creo que hacia acá. Aquí tienen el eje. ¿Y qué pasa? Si yo trato de empujar la puerta aquí, es lo más fácil. ¿Qué pasa si yo trato de empujar la puerta aquí para abrirla? La fuerza que voy a tener que
ejercer en este punto es mucho, mucho mayor. Entonces, cuando yo comparo fuerzas aplicadas con el mismo ángulo, si están más cerca del momento, el punto donde quiero crear momento, la fuerza es mayor. Entonces, es un poco la explicación del por qué entonces la fuerza quedaría hacia abajo, ¿verdad? Si aquí estaba la dirección originalmente, esa fuerza estaría realmente más cerca del punto porque es mayor. Entonces vamos a decir que tenemos algo así. Ok, entonces aquí yo tengo un poco lento con esto. Aquí yo tengo R, tengo la fuerza, tengo R, tengo la fuerza, este sería mi punto O, el ángulo que yo tengo es el mismo que yo deduje en el primer caso. Eh, No hay, no hay diferencia, ese ángulo es igual, 30 grados. Bien, vamos a ver, yo tengo momento es igual a R, F seno del ángulo. ¿Qué es lo que me interesa a mí encontrar aquí? R es la distancia esa que tengo a donde está aplicada la fuerza. R es lo que no tengo en este caso ahora. Vamos aquí a hacer, para tener esto ordenadito, yo tengo, vamos a colocarlo aquí. El momento sigue siendo lo mismo, 1200 libras por pulgada. La fuerza ahora nos dice que era 240 libras, ¿no? Es lo que nos dice el problema. Esa fuerza ahora es de 240 libras con respecto, comparando a la fuerza original que era de 100. Entonces ahí yo tengo 240 libras. El ángulo de mi fórmula es 30 grados. R no lo conozco. Entonces yo puedo ahora sí despejar R de esa ecuación. Yo tengo que R va a ser igual a momento entre F seno el ángulo. Fuerza de 240 libras. Fíjense las unidades, aquí se eliminan, libra, y seno de 30 grados. Y yo tendría entonces el valor de R en pulgadas. 10, profesor, ¿Ah? me da 10. 10 pulgadas. Ajá. Sí, aquí entonces, en este caso, tendríamos 10 pulgadas. Entonces, ahí me faltaban las flechitas, vamos a ir poniendo eso. Yo tengo que la distancia, ¿verdad? Que a la cual tendría que estar aplicada la fuerza, sería 10 pulgadas. ¿Sí? Sería la distancia, en vez de las 24 pulgadas que había originalmente, yo voy a tener que aplicar la fuerza a una distancia de 10 pulgadas.
¿Sí? Entonces, esa sería la aplicación de esa, el punto de aplicación de esa fuerza de 10 pulgadas. Eh, en la última, hay un inciso adicional que nos dice allí, según las fuerzas obtenidas en los incisos anteriores, es equivalente a la fuerza original, no 100. Acá en el primer inciso era 100, en el segundo la fuerza es de 57, no es igual. En el 3 nos salió 50, tampoco es igual. En el cuarto, bueno, la fuerza era 240, así que no era igual. En ninguno de los casos, ¿verdad? Tenemos el uso de la misma fuerza, son fuerzas diferentes. ¿Pregunta? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe. Vamos a ver si vemos otros ejemplos para analizar. Vamos a analizar este otro. Vamos a ver aquí. Bien, vamos a ver el caso este. Dice: y aquí es interesante porque vamos a ver los métodos que nos convendría utilizar al momento de resolver el problema. Para este caso hay un método que yo definitivamente no les voy a recomendar. Fíjense, el caso del problema anterior lo hicimos todo por RFC en el ángulo. Todo. Vamos a ver casos en los que podemos usar otro método, o mejor quedarnos con ese y evitar un dolor de cabeza. Este es un ejemplo. Aquí yo tengo una fuerza de 800 newtons que actúa en la ménsula esta y nos pide determinar el momento que esa fuerza ejerce con respecto al punto B, ¿sí? Con respecto al punto B vamos a colocarla aquí, más para... Ahí estaría mi punto B, y yo quiero encontrar el momento que esta fuerza ejerce en el punto B. Nosotros habíamos hablado de 3 métodos para resolver problemas de momento. Y voy a analizar, vamos a analizar 2 de ellos, y uno se los voy a mostrar para que vean que no, realmente ni siquiera voy a perder el tiempo ahí con eso. Digo, matemáticamente se puede hacer, pero no, lo pueden hacer, pero no tiene sentido. Igual lo vamos a presentar, ¿ok? Bien. Si yo quiero resolver el problema por el primer método, y que me dice que momento, vamos a poner esto abajo, que momento es igual a RF seno del ángulo, ¿no? Lo primero que hay que estar claro es en estos valores que yo tengo aquí, si los tengo, y si no, cómo los encuentro. R, ¿cuánto valdría aquí? Fíjense en la estructura de este problema y las dimensiones y demás. ¿Cuánto sería para ustedes R? 200 milímetros. 200 Milímetros. Si nosotros definimos R, y por eso es que es importante la definición y dibujar encima, si es posible, o aparte, con un croquis bien hecho, no sé si la palabra es croquis, como un dibujo conceptual analítico. Aquí es importante dibujar ese vector de R para estar claro y reconocer qué es lo que yo voy a hacer.
el vector de R, si se fijan, está definido como una, vamos a decir una línea, pero es una distancia que va desde el punto donde yo quiero encontrar el momento a donde está la fuerza. Y esto ayuda mucho a poder entender el problema. Entonces, ¿qué sucede? Que para este caso particular, yo tengo que R va a ser esta línea que está aquí. Si nos fijamos, no va a ser ni 200 ni 160, sería la hipotenusa de esos, vamos a decir, estos catetos, ¿verdad? De estas dimensiones de la ménsula que tenemos aquí. Eso sería R, eso es una cosa. Lo otro es el ángulo que existe entre el vector R que acabo de dibujar y el vector F. ¿Ese ángulo cuánto sería? Ese ángulo que existe entre esas dos líneas, ¿cuánto es? Ese ángulo realmente, vamos a seguir colocando en color verde para hacer la definición. Ese ángulo realmente sería el ángulo que existe, y vamos a extender esas líneas ahí también. Yo tendría esto, fíjense. Si pudiera ponerle blanco aquí, esto no tiene blanco, ojalá tuviera blanco para poder así como mancharlo un poco. Fíjense, en el caso de esta geometría que yo tengo aquí, el ángulo θ realmente sería, digamos, este ángulo que va aquí así. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense, es el ángulo que existe entre esos dos vectores. No es 60, ni 30 tampoco, y 90 tampoco. Yo no puedo decir, eso me parece como 90 grados, también yo voy a poner 90 grados, tampoco sirve eso. Tengo que colocar el ángulo que es. Θ, yo podría definirlo en este problema como la suma de 60 más, no sé, y puedo llamar este ángulo alfa, por ejemplo. Puedo hacer eso, 60 más alfa. Ese ángulo alfa, que es el mismo que está aquí, abajo, va a ser, o lo puedo ver también a partir de aquí, esta distancia de 200 se repite aquí, la de 160 yo la puedo colocar acá, se forma un triángulo semejante. Yo sé que la tangente de ese ángulo es igual al lado opuesto, que es 160, sobre hipotenusa. Otra cosa, aunque aquí no importa, pero en el caso del sistema internacional, en el caso del sistema internacional trabajamos en metros, ¿ok? En el caso del sistema inglés puede ser pulgada o puede ser pie, libra, pulgada. Vamos a hacer las transformaciones de eso. Yo tengo que 160 milímetros, sabemos que es igual a, eso lo dimos entre 1000, 0.160 metros, y 200 milímetros va a ser igual a 0.200 metros. Bien, tangente de alfa sería entonces igual a lado opuesto, 0.160, entre adyacente, que sería 0.200. Así que alfa sería la tangente inversa de eso, ¿no? Cincuenta y tres. 38. 14 sería. 38.36, ¿no? Bien, ahora sí, entonces ya casi que tengo lo que necesito. Me faltaría R. R es hipotenusa.
0.256 metro. Este sería entonces mi valor de R. Fíjense, aquí yo no coloco que 3 cifras, si yo prefiero dar decimales adicionales, más lo dejaría en la calculadora para hacer todos los cálculos. Al final, entonces, que yo realmente coloco las cifras significativas. ¿Okay? Ustedes empiezan a mochar aquí, algunos ponen 0.3 o 0.26. No. Usted, aquí sea dadivoso y al final, entonces, sí colocamos las cifras significativas, que en este caso serían 3 cifras significativas. Ok, aquí yo tengo entonces que el momento sería igual a R. Vamos a poner el valor de R, 0.2561, por la fuerza, que es de 800 newton, lo da el problema originalmente, y el seno del ángulo, que no lo colocamos. Hacemos aquí, θ, era 60 más 38, 66, o sea que es igual a 98, ¿no? Y ahí encontraremos la magnitud de ese momento. Como esta es mi respuesta final, ya yo puedo colocar entonces sí. ¿Sí? Y, ok, ¿qué dirección tiene? Ajá, bien, vamos a ver eso. Fíjense, aquí yo analizo esto de la siguiente manera. Usted puede hacerlo por la regla de la mano derecha. Pero, si vamos a hacerlo el dibujo acá. Bueno, si yo tengo mi punto B aquí abajo, y puedo dibujar R, puede ser también, y R va de esta forma. Dibujar R me ayuda a ver, analizar eso. Y coloco ahora la fuerza. Fíjense si esto está aquí, esto gira aquí, como si fuera un mecanismo de un reloj. Esto no se despega de B. La única manera de que esto gire sería que lo haga de esta forma. Así que el momento que esta fuerza ejerce sería negativo, ¿no? A favor de la manecilla del reloj. ¿Alguna duda con ese método? Lo que hicimos. No, profe. Bien. Vamos a ver qué haríamos en el caso del segundo método. Que yo solamente lo podría desarrollar, pero voy a presentar y van a ver las debilidades que tendríamos ahí en ese caso. Voy a copiar nuevamente voy a llamar la misma imagen, ¿no? Creo que era esto. Sí. Bien. Vamos a limpiar un poquito aquí. Bien, vamos a hacer el mismo problema, pero vamos a ver qué pasaría si aplicamos fuerza de distancia perpendicular. Creo que lo hacemos, pero no sé. Vamos a ver.
Ok. Para el método de la fuerza a distancia perpendicular, yo tengo que hacer lo siguiente. Yo lo que hago es esto. Yo extiendo la línea de la fuerza. Vamos a ver, tengo línea aquí, sí. Rojo, ¿no? No, rojo. No, no. Bien, miren. Fíjense lo que yo hice. Yo extiendo la línea de la fuerza. Bien. No sé si ustedes se acuerdan que habíamos hablado en la clase pasada del principio de transmisibilidad. Que yo puedo, la fuerza yo la puedo colocar en cualquier punto. Yo decía del cuerpo rígido, pero incluso nosotros podemos colocarla fuera del cuerpo rígido, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, pero matemáticamente y vectorialmente pues, lo podemos hacer. Esa fuerza yo la puedo colocar en cualquier punto siempre y cuando esté en ese eje que yo acabo de dibujar, ¿verdad? Porque ese es el eje donde pasa la fuerza. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Miren, eso quiere decir lo siguiente, que eh, yo podría tener diferentes R. Miren esto es muy importante. Ah, caramba, qué efectividad. Primero, línea y segundo, color azul. Azul, eso, no me hace caso. Yo podría tener varias cosas. Fíjense, yo podría tener esto y la respuesta me va a dar igual. Yo podría decir que esto es R por F seno del ángulo. El ángulo aquí va a cambiar y R también, R cambia, el ángulo cambia, R cambia, pero el resultado es el mismo. Todas estas respuestas me van a dar igual. ¿Por qué? Porque yo coloco la fuerza en la línea de acción de ella. Si yo la fuerza la coloco acá abajo y yo llamo a esto R, bueno, va, va a valer. Esto sería R y este ángulo sería el ángulo entre ellos dos, fíjense. Pero si yo hago esto ahora, que puede ser también R y el ángulo cambia, ¿no? R y el ángulo cambia, bien. Principio de transmisibilidad, por eso todas esas respuestas serían válidas, no va a dar el mismo valor. Ahora, fuerza por distancia perpendicular, en caso de fuerza por distancia perpendicular, yo tengo que trazar una, eh, una línea perpendicular a esta fuerza. Fíjense, el ángulo entonces va a ser 90 grados, ¿no? Yo tendría así. Y aquí es difícil, a veces puede quedar acá abajo, en un caso como esto no estamos muy claros. ¿Cómo yo sé que está arriba? Porque yo vi el problema anterior, este de acá. Esa es la razón, porque si no, a mí me costaría visualizar. No sabía si va para arriba o para abajo, y probablemente lo calcule hacia abajo y tendría que recalcular nuevamente para arriba. ¿Por qué? Porque en este caso el ángulo está muy cerca de los 90, más o menos cerca. Yo en el problema anterior supe que este ángulo aquí es de 98 grados, 98 y tanto. Eso nos dice que, por ejemplo, a ver, ok. Eso quiere decir que si ese ángulo es de 98 grados allí, ah, ajá, si ese ángulo que yo tenía acá, de R y el ángulo era algo así, vamos a suponer que sea así, un poco más abierto. Voy a abrirlo para entenderlo, para tratar de explicar, ¿no? El punto. Si yo tengo, no, yo creo que es abajo, fíjense, así es abajo la cosa. Si yo tengo que este ángulo es diferente de 90, yo tengo que aquí el punto está abajo. A ver, aquí, eso, el punto está abajo. Para yo poder tirar una línea perpendicular, fíjense, no va en sentido en el otro lado. Para poder tirar una línea perpendicular, sería aquí. ¿Sí? Esto lo sé, miren, fíjense, yo lo puse arriba y no era así, es abajo, para que ustedes vean.
Claro, ¿qué pasó? Yo sé que ese ángulo entre ellos era 98, así que para poder que eso sea perpendicular, tendría que ir abajo de este punto. Así que la R, vamos a dejar en el mismo color, la R de B hacia acá, la distancia perpendicular, perdón, estaría por aquí. Por decir, más o menos. Ajá, ok. Miren esto. Eso quiere, no, eso implica lo siguiente, que eh, eso implica esto, miren. Esa línea, yo acabo de dibujar esa línea. Ah, ¿qué pasa? Acabo de dibujar esa línea. Tengo un pedacito allí y tengo esta línea que está aquí. ¿Sí? Esta línea que acabo de dibujar sería... eh, voy a colocar un color diferente. Esta línea sería esta de aquí. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Este valor de D, que es el de la fórmula, que yo tengo esto, momento es igual a fuerza por distancia perpendicular. Esta D es la distancia perpendicular. Ahora, el problema es que encontrar esta distancia perpendicular en este problema requiere, primero, encontrar esta línea verde que ya la encontramos que es R. O sea, si no hacemos esto, yo tendría que empezar aquí, esta línea verde es la raíz de 0.16 al cuadrado más 0.2 al cuadrado para encontrar el valor que encontramos aquí. Y además yo necesito un ángulo dentro de este triángulo. Yo tendría que haber analizado lo que hicimos anteriormente para poder llegar aquí. ¿Qué podríamos hacer en este caso para encontrar ese ángulo? Este ángulo, fíjense que es el ángulo θ que nosotros encontramos anteriormente. Así que el ángulo que va aquí dentro de ese triángulo sería 180 menos θ. ¿Sí? Sería 180 menos θ. Ya lo estoy haciendo. Ya vamos a hacerlo de todas maneras. Pero 180 menos θ. Fíjate, pero el θ teníamos que haber pasado todo lo que hicimos para encontrar θ. 60 más 38.66. Y tengo entonces 180 menos 98.66. 81.34. Esto nos daría lo que encontramos anteriormente, 0,2561 metros. Y para la distancia perpendicular, para encontrarla, yo tengo lado opuesto, si es este ángulo, lado opuesto, hipotenusa, sería seno, ¿verdad? Vamos a decir que esto es alfa prima, porque hay un alfa por acá. Aquí esto es alfa prima. Distancia perpendicular entre la hipotenusa, .2561 metros, es igual a seno, ¿no? Opuesto. Sí. Es igual a seno de alfa prima. Así que la distancia perpendicular sería igual a 0.2561 seno de 81.34, ¿no? Y esta distancia perpendicular aquí me da
0.253 metros. Sí, esta fórmula parece más sencilla, porque nada más tiene dos términos, pero encontrar este término de perpendicular puede ser un dolor de cabeza. Así que voy a continuar acá abajo para que se entienda la secuencia, o aquí al lado mejor. Yo tendría momento es igual a la fuerza, 800 newton, por 0.2531 metros. Por 800, yo lo estoy dejando todo cargado en la calculadora, los decimales y todo. Igual 202.544, porque yo le dejé todo, y al final pues 203 newton. ¿Cuál es la dirección? Bueno, a favor, manicielo. Fíjense lo que toma analíticamente tratar de encontrar esa respuesta ahí. ¿Sí? Aquí no tiene sentido aplicarlo, lo desarrollo igual, pero yo no voy a complicarme la vida, tengo que ver las maneras más sencillas de encontrarlo. ¿Sí? La primera manera es decente. R, pero fíjense, vimos esto, si lo quieren revisar cuando vean el video, está bien, como quieran. Vamos a ver, aquí, aterrizando, el primer método, RFC en el ángulo. Tengo que saber R de dónde a dónde va. Si no lo veo, lo dibujo aquí en color verde. La fuerza ya no nos va a dar problema. El ángulo también tengo que delinearlo para saber cuál es el ángulo. No es ni 60 ni 90. Yo tengo que hacer la suma, por ejemplo, de estos dos ángulos. Entonces, ver la geometría es importante, ¿no? Para ver cuál es el ángulo, ¿qué hice? Yo extendí las dos líneas, la de R y la de la F. Así que puede ser este o puede ser este ángulo de acá también, que sería 180 menos 98.66. Si alguien lo visualiza más fácilmente, perfecto. Yo lo que veo aquí es este. Este yo no lo veo, no veo el otro ángulo. Claro, ya una vez que se tiene esto, ya sé cuál es el otro ángulo. Vamos a explorar el tercer método, que sería el de sumatoria componente, para que vean. Es un método que ustedes deberían manejar cuando trabajamos, por ejemplo, en estructuras, es usualmente la metodología que ustedes van a ver. Por componentes rectangulares, tabulados, momentos positivos, momentos negativos a un lado y al otro. Es muy común hacerlo en estructuras. Ustedes van migrando un poco la metodología, o sea, la van afinando. Bien, en el tercer método pasa lo siguiente. Yo realmente lo que hago es algo así, vamos a ver. Ok. Aquí lo que necesito hacer es descomponer la fuerza que yo tengo en olas que yo tenga en componentes rectangulares, X y Y, ¿no? Componentes rectangulares, horizontal, vertical. Aunque eso es relativo, vamos a decir componentes X y Y, porque los ejes los podemos variar, girar, ¿no? Siempre y cuando mantengamos los 90 grados entre esos dos ejes. Lo que se hace en este caso
es que la fuerza que yo tengo aquí la voy a descomponer. Yo tendría que colocar aquí dos componentes. Esa componente en X va a la derecha. Si observamos el vector, yo tendría esto. Y la componente en Y va hacia arriba. Importante prestar atención a este método. Bien. Otra cosa, esto lo puedes haber expresado, ¿no? Esta fuerza, por ejemplo, es 800 newton, no voy a colocar las unidades, 800 newton coseno de 60. Esto, coseno y seno, no tiene nada que ver con RF seno del ángulo. Esto es descomposición de fuerza como lo hemos hecho siempre. Y esto sería 800 seno del ángulo. Imaginemos que tengamos 5, 6, 7, 8 fuerzas y queremos hacer la suma de todo esto. Este método es genial. Aquí lo que sí tenemos que colocar es el signo del momento de forma individual. Bien, por ejemplo, puede ser que la componente en Y me crea un momento negativo y la componente en X positivo, o los dos positivos, o los dos negativos, ¿no? Entonces yo tengo es como si yo hiciera esto, como si yo agarro cada fuerza, cada componente, y yo imaginara que es una, ya, esta no tiene nada que ver con la otra. Y yo voy a ver el momento que individualmente cada una de ellas me crea en este punto. Entonces, eso es lo primero. Vamos a escribir la fórmula. Yo la había escrito algo así. Eh, Sumatoria de momento o el momento más que todo. Yo he escrito algo así. Momento sería igual a la suma de todas las fuerzas en X por la distancia respectiva en Y más la suma de todas las fuerzas en Y por las distancias respectivas en X. Ok, vamos a ver aquí. Si yo tengo una fuerza horizontal, fíjense, esto ayuda, parece como un mantra, pero ayuda de repente si uno se perdió a aterrizar rápidamente. Si yo tengo una fuerza horizontal, la distancia en mi plano, en mi hoja de papel debe ser vertical. Si yo tengo una fuerza vertical, la distancia debe ser horizontal. Ok, ¿qué quiero decir con eso? Esta por ejemplo es mi fuerza en X, ¿verdad? La distancia para el momento que esta fuerza ejerce en este punto, que esto, fíjense, son fuerzas de distancias perpendiculares. Es como el método anterior, el segundo método que era desastre para resolver este problema, pero reaplicado o rehabilitado de una manera que me permite usarlo más fácilmente. Entonces, aquí yo tengo que esta fuerza, la distancia perpendicular de esta componente va a ser 160. ¿Por qué? Bien, principio de transmisibilidad nuevamente. Yo tengo que esta fuerza pasa así, ¿verdad? La distancia perpendicular de esta fuerza con respecto a este punto, fíjense, va a ser esta que está aquí. Los puntos 2 metros. Así que este señor está casado con esta distancia vertical. Y al contrario, el señor de acá, el 800 seno de 60, va a estar casado con esta distancia que está aquí, que es de 0.16. ¿Sí? Fuerza por distancia perpendicular. El eje de la fuerza es todo este eje que está aquí. Ah, ok. Entonces la distancia perpendicular sería la distancia más corta a esto. Fíjense que se forman como especie de cuñas a 90 grados, ¿no? Cuando usamos este método. Por eso es bastante efectivo, amigable, voy a decir.
fácilmente aplicable. Aquí en el primer caso, entonces, el momento que esta fuerza en X me crea en este punto, fíjense que es negativo. Negativo. Entonces yo agarro menos 800 coseno de 60. No se pierdan, ¿esto qué es? Esto es la fuerza en X. ¿Sí? Solo que no la pusimos aparte y que los decimos, no, lo pusimos así. La distancia Y, ¿cuál es? 0.2 metros. Ajá, 0.2. Ok, ahora vamos con la fuerza en Y. Fíjense, estas fuerzas son positivas, las dos, pero los momentos que me crean son negativos. Esta fuerza vertical me va a crear un momento negativo. Fy es 800 seno de 60. Fuerza vertical, distancia horizontal. Ok, 0.16 metros. Bueno, aquí no le coloqué los newtons. Vamos a poner aquí, vamos. Newton. Recuerden, esto es Fy, solo que lo dejé expresado, ¿no? Si yo tengo el momento, sería ya totalizándolo, haciendo todo eso ahí. A ver si nos da igual. La primera individualmente me dio 80. Y algo raro, ¿no? A ver. Ah, oye, aquí tengo, yo lo puse al revés, chicos. Fíjense esto. Esta cotación la coloqué mal. Esta cotación la coloqué mal. Esto no es 0.2, es 0.16. Sí. La puse al revés. Nadie me dijo nada. Esto es 0.16 metros. Y aquí está abajo es 0.2 metros. 0.200, ¿no? 0.2 metros. Así que tengo, vamos a repetir aquí, Fx por distancia vertical sería 0.16. Ahora sí, vamos a ver. La primera. Profe, una pregunta. ¿Usted se dio cuenta que cometió el error viéndolo? O sea, comparando la imagen. Ah, perdón. ¿Usted se dio cuenta que cometió el error comparando la imagen? Es que cuando yo estaba haciendo la Y es que yo práctica, aquí había yo... colocado mal, fíjate. Esto era ah, 160 a esta altura. Yo puse es que cuando yo estaba haciendo la práctica, yo desarrollé un problema entero hasta que al final ni siquiera me di cuenta que estaba mal y una compañera me dijo, es que, oye, copiaste uno mal. Y ahí, o sea, hasta el final, ni siquiera me di cuenta que lo había hecho mal. Pensé que porque variaba algo en la respuesta o algo así. Sí, no, bueno, uno, me di cuenta que la respuesta no me dio igual a la anterior, ¿no? Así que eso, Ah, ok. cuando revisé, puse al revés. Últimamente me está pasando eso, estoy cambiando me está dando como una especie de dislexia rara, o a veces cambio las acotaciones. Yo tengo que, esa es la cuarentena esta bendita, así que ya cuando salga ya el cerebro se va a oxigenar nuevamente. Tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer eso, no puedo. Ok, entonces, en este caso nos da igual. Aquí, lo que pasa en este caso particular, en este último método,
yo lo que hago es que coloco, fíjense, el signo es lo que me va a indicar realmente la dirección final de ese momento. Así que aquí yo tengo 203 newton metro, y como es negativo, quiere decir que va de esta forma. ¿Sí? Si se fijan, el método es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Y es un método con el que ustedes se van a ir acostumbrando. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero sacar el momento de una sola fuerza, yo puedo aplicar el primero en el que simplemente agarro RFC en el ángulo perfecto, no hay ningún problema. El segundo método es con el que hay que tener cuidado. Hay algunos casos en que yo tengo la distancia perpendicular, no siempre va a ser así. Entonces, atención a qué método yo utilizo para cada caso. Eso es importante. No sé si alguien tiene alguna pregunta para seguir al siguiente. ¿No? No, profe. No, profe. Ok, vamos entonces. Vamos a rescatarlo acá. Y esperar. Bien. Aquí en este caso me dice que una fuerza de 30 libras actúa sobre el extremo de la palanca. Ahí están las rotaciones, ahí la palanca es de 3 pies. Y nos pide determinar el momento que esa fuerza va a ejercer en el punto O. Vamos para que lo vean por un minuto, aunque sea, y tratemos de analizar qué método ustedes elegirían para resolver ese problema. Y vamos a hacerlo al menos por dos métodos. El primero, profe. Ok, vamos a ver. El primero, Yo lo haría por el último, profe. realmente, el primero y el último son válidos. El segundo, definitivamente que no. Nada más para que vean. Si yo quisiera, por ejemplo, hacerlo por el segundo método, yo tendría que extender esta línea, ¿no? La línea de la fuerza para poder visualizarlo, ¿no? Yo necesito extender esta línea, hacer algo como esto, para entonces encontrar la distancia perpendicular a este punto. Tendríamos que esa distancia perpendicular vamos a colocar aquí nada más, no la voy a montar, nada más la voy a presentar aquí en el video. Esa línea perpendicular iría así, más o menos. ¿Sí? La respuesta sería 30 libras por esa distancia perpendicular que yo tengo aquí. Por esa distancia perpendicular,
fíjense, si yo hago si yo dejo esa línea aquí, la distancia perpendicular, yo la tendría que encontrar con déjame dibujar un poquito más por arriba. Ok. Sí, right. Esa distancia perpendicular, que es esta en color verde, yo la encontraría usando este ángulo de 20 grados, que sería opuesto por el vértice aquí, y la hipotenusa que tengo acá. La hipotenusa sería de 3 pies, este ángulo de 20, y este sería el cateto opuesto. Entonces sería seno, ¿no? Seno de 20 igual a distancia perpendicular entre esto. Bueno, ya bueno, tampoco es que es tan difícil, ¿no? Por eso un número también se puede, ¿no? Aquí no está tan lejos. Vamos a hacerlo rapidito por otro. De todas maneras. Vamos a ver. Bien. Vamos por el método RF de teta. Momento igual a RF seno del ángulo. Ajá. R, ¿cuánto es? 3 pies. La fuerza, ¿cuánto es? 30 libras. El ángulo entre ellos dos, ¿cuánto sería? Entre R y F. Recuerden, R es este vector que voy a dibujar. R es esto es R. ¿Cuánto sería el ángulo entre esos dos vectores? ¿50? No. Recuerden, aquí lo que valdría la pena hacer es extender las líneas para verlo, ¿no? Ya sea en la hoja de papel o también viéndolo, ¿no? Tratado de visualizarlo. El ángulo realmente que tenemos entre esos dos vectores va a ser 20 grados aquí. Eso quiere decir que estos 50 grados aquí no los voy a utilizar de nada. ¿Sí? Esto realmente no los voy a utilizar aquí en este problema. Si se fijan, R y la fuerza, extiendo las dos líneas y ahí encuentro el ángulo. Esta acotación está por fuera, eso quiere decir que este ángulo está aquí adentro, ¿no? Pues no cabe, ¿no? Entonces, θ es 20 grados. Entonces, importante ver esos detalles. Yo tengo aquí entonces que, no sé, lo hago aquí abajo. Momento es igual a R, 3 pies. La fuerza 30 libras. Seno del ángulo 20. Y tendríamos entonces vamos a ver si lo colocamos con toda dirección de una vez. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo lo quiero hacer por el método de fuerza a distancia perpendicular? Nada más para analizarlo.
Bien, fíjense, ya hace un rato nos propusimos más o menos esquematizar. Ahí. Ok, esa distancia perpendicular es cuando yo extiendo la línea de la fuerza, que es la que está en color rojo, y yo tendría algo así. Así que, si es así, yo tengo que, fíjense, aquí yo tengo 3 pies. Si se afueran este ángulo de 20 grados, lo podemos colocar acá, 20 grados, y la distancia perpendicular sería esta. Las fuerzas, esto es R, esta es la fuerza. Si esto es R y esta es la fuerza, volvemos, ¿hacia dónde gira? A favor de los manicidas del reloj. Ok, yo tengo que seno de 20 es igual al lado opuesto entre hipotenusa, 3 pies. Así que la distancia perpendicular sería igual a 3 pies por seno de 20. Acá tendríamos entonces momento es igual a la fuerza, 30 libras, por la distancia perpendicular. Esto lo voy a dejar expresado, que fíjense, es lo mismo que tengo acá, 3 y seno de 20, sería 3 pies por seno de 20. No busque la distancia perpendicular, la estoy dejando expresado. Aquí esto es distancia perpendicular. Así que esto lógicamente nos va a dar lo mismo, 30.8 libras-pie. Ese guachimoso. Bien, entonces yo tengo que ese momento nos da igual por ese método, obviamente. Pero aquí no fue tan complicado hacerlo, porque de todas maneras, fíjense, nos tomó más tiempo, de todas maneras que el caso del primer método. Vamos a ver una tercera opción, que sería la de componentes rectangulares. Para ver cómo podemos atacar este problema por componentes rectangulares, lo voy a hacer aquí abajo. Voy a esquematizar. Es lo mismo aquí. Vamos a hacerlo más abajo. Aquí yo tengo esto.
Ok, aquí la fuerza está de esta manera. Miren, esto es importante, esto es interesante. Aquí lo más conveniente para resolver ese problema sería colocar los ejes a lo largo de la palanca y el otro perpendicular. ¿Qué quiero decir? Bueno, aquí. Estos serían mis ejes, fíjense. Esto yo lo podría llamar mis X y Y. X y Y. Y ahora, la fuerza que estaba aquí, que sería como este cuadrante, vamos a colocarla un poco. Bueno, esta línea que yo tengo aquí, la voy a convertir en dos componentes. A veces me sale para cambiar el tamaño del borrador este, a veces no. Ok, esa fuerza la voy a entonces a colocar de la siguiente manera. Aquí yo voy a tener dos componentes. Esta fuerza va a tener una componente en este eje X de esta forma y en el eje Y de esta forma. ¿Cómo descompongo yo estas componentes? Bueno, yo tengo aquí 20 grados, ¿no? Lo que aparece en el problema, aquí los 20 grados aquí. Así que esta componente de acá arriba me va a dar, sería 30 libras. No, vamos a colocar unidad 30 coseno de 20. Y la de acá abajo sería 30 seno de 20. Ahora, esto es importante. Yo tengo lo siguiente. Para este método, quita el punto O. Para este método, habíamos dicho que el momento sería igual a la suma de las componentes en X por distancias en Y, más suma de componentes en Y por distancias en X, ¿no? Aquí, para este problema, la fuerza que está en mi eje X rotado pasa por el punto O. Esa componente de la fuerza no crea momento en el punto O. ¿Qué sucede? Miren, esta fuerza, ¿qué distancia tiene? Ninguna. Principio de transmisibilidad que habíamos dicho, no hay ninguna distancia de esa fuerza. Con respecto al punto O, me refiero a la línea de acción de la fuerza con respecto al punto O. La distancia de esta componente en Y perpendicular va a ser justamente ¿qué cosa? El tamaño de la palanca, que es 3 pies. Y el momento es negativo. Ok. Menos 30 seno de 20. Recuerden, esto es la fuerza en Y, esto es FY, por la distancia de 3 pies.
libras. Y este momento nos daría menos 30.8 libras pie. Así que ese momento, vectorialmente hablando, ya sería 30.8 libras pies en este sentido. ¿Se entendió esa versión del problema? Ese método, perdón. Sí, profe. Profe, Ahí, ajá, sí, pregunta. Ahí siempre nosotros tenemos la facilidad o la licencia de, si yo necesito rotar mis ejes X y Y, pues lo podemos hacer. Nada más, el único asunto ahí es que los ejes entre sí deben tener 90 grados. Si yo cumplo con eso, entonces no, no debe haber ningún problema al respecto. ¿Sí? Bien, quiero discutir conceptualmente qué ustedes harían en un caso que, por ejemplo, se enfrenten a algo como esto. Vamos a decir que tengo esto. Bien, me interesa discutir esto con ustedes. Por el caso de que nos enfrentemos a un problema en el cual a mí me pida o yo necesite encontrar el momento que una serie de fuerzas me ejercen en el punto O que yo tengo aquí. Ok. Bien. Si yo tengo algo como este esquema, yo podría, si quiero, utilizar el último método que vimos, el de componente. Y yo lo que hago es que lo esquematizo de la siguiente manera. Yo agarro... Yo agarro... Voy a hacer esto así. Y fíjense, miren lo que voy a hacer. Agarro eso. Y ahora coloco... voy a hacer como a mano alzada. ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo? ¿Qué hice? ¿Por qué se borró eso? Porque... Momento, chicos.
Bien, rojo, rojo, aquí. Vamos a poner. Bien. Fíjense estas fuerzas, cada una de ellas. Yo puedo hacer un diagrama de componentes rectangulares. Cada una de estas fuerzas, entonces, la convierto a componentes. Por ejemplo, esta F1, que está completamente vertical, no tiene mayor componente, no tiene otra componente, nada más esa, ¿no? A esa va así mismo, F1. Esta F2, aquí tiene una componente en X, por ejemplo, en ese punto de aplicación, digamos que es el mismo, y acá una componente en Y, digamos, ¿sí? Y F3, si el punto de aplicación es ahí abajo, tiene esto de esta manera, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Eso sería colocando o transformando todas las fuerzas en componentes rectangulares, ¿sí? Sí. Bien, vamos a nada más a colocar valores hipotéticos. Vamos a decir que esto sea A, esta distancia aquí sea B, esta distancia aquí sea C y esta distancia aquí sea D, ¿sí? Esta distancia aquí, que es pequeña. Al momento de encontrar el momento, valga la redundancia, vamos a decir que este le llame F1, este le llame F2Y, F2X, a este le llame F3X y esta F3Y. Al momento de sacar el momento, otra vez valga la redundancia, yo tendría algo así, fíjense, yo tendría, por ejemplo, F1 me crea un momento positivo, bien, excelente, más F1 por A. F2Y me crea un momento, negativo, bien, menos F2. Bueno, vamos a decir que esta cotación de B es de aquí a aquí. Yo tengo que agarrar toda de aquí hasta acá. Vamos a ver, ¿no? Completa. Ahora miren esto interesante. Esta es F2Y. Esta componente que está aquí de Y, de F2, disculpen, pasa por el punto y no crea, esta componente no crea momento en este punto que está aquí. No crea momento. Entonces, esa componente que está ahí no crea momento. Vamos a F3X. F3X crea un momento positivo. A pesar de que pareciera que es lo mismo que la de arriba, esta pasa por debajo de ese punto. Así que yo tendría F3X por esa distancia que sería D. Y esta F3Y crearía un momento negativo. Sería F3Y por la distancia perpendicular. Esta F3Y, la distancia perpendicular, va a ser toda esta distancia de aquí hasta acá. O sea que lo que sea A más B más C, ¿no? Es una viga, el largo completo de la viga. Y de esa forma entonces yo encuentro el momento. Si el momento al final, con la suma esta me da positivo, eso quiere decir que tiene esta dirección. Si me da negativo esta suma, quiere decir que va a favor de las manecillas de reloj. Entonces, es importante que estén claros, por ejemplo, en el momento que diagraman esto lo pueden hacer de esta forma. Entonces, no hay ningún problema con eso. Ustedes pueden también combinar métodos. Puede ser que el momento de la fuerza 1 lo coloque, por ejemplo, fuerza a distancia perpendicular, que aquí está perpendicular, perfecto. El método 2 lo hagan por R seno del ángulo. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo aquí, y esto es R, fíjense, R vendría aquí, esto sería R, ese sería el ángulo, ¿no? R seno del ángulo. En el caso de F3 es donde tienen que tener cuidado. Y les explico nada más por qué. Si, por ejemplo, tengo algo así y teníamos que esa fuerza
y va aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí si yo quiero hacerlo por RF seno del ángulo? Hay que tener mucho cuidado nada más. Mucho cuidado nada más, eso suena como no se llevan. Claro. Aquí yo tengo que si, por ejemplo, si mi punto O estaba aquí, ¿verdad? Y yo quiero encontrar el momento que esta fuerza ejerce en el punto O, si lo voy a hacer por RF seno del ángulo, tengo que tener cuidado con lo siguiente. Miren esto. Yo tendría que, primero, está claro de que R no es el largo de la viga, sino esta distancia. ¿Sí? Un detalle importante. Y el ángulo sería... No, esto lo voy a colocar más técnico. No, 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 no. A ver. Eh, hay que tener cuidado en ese caso particular. Si yo lo quiero hacer, encontrar el momento de esa fuerza por RF seno del ángulo, que primero R vendría a ser esto, que es como la hipotenusa de un triángulo, ¿verdad? Que se forma. Con este lado D que lo habíamos escrito así, aquí A más B más C. Y el ángulo este que está aquí es este ángulo que se forma entre estas dos líneas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ese ángulo que está aquí, dentro de esa fórmula, sería, vamos a decir que yo tenga la inclinación de esta fuerza, vamos a decir que esto sea beta, no sé, sería beta menos alfa. Y si yo tengo que esto es alfa, esa alfa es esta que yo tengo aquí. ¿Sí? Esta sería alfa. Entonces, tengo que tener cuidado con la geometría en ese problema. Tienes que tener cuidado con eso. Si lo ven complicado y lo prefieren hacer, entonces lo pueden hacer con este método que está acá. Lo separan en componentes y ven los momentos que individualmente cada una de ellas hizo. Fíjense, fuerza horizontal, F3X, distancia vertical, D, que habíamos marcado aquí, ¿no? Entonces, esto es como un esquema para que ustedes vayan analizando diferentes situaciones, ¿no? Específicas ahí. ¿Se entendió más o menos la explicación de qué harían en un caso como ese? Sí. Sí, profe, se ¿Sí? entendió. Muy bien. Okay. Sí, profesor. Bien. Ok, entonces ahí quedaríamos más acciones. Tener la grabación.